Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar del principio de superposición del campo gravitatorio. En física existen muchos principios de superposición. En física existen muchos principios de superposición. Que una magnitud física cumpla un principio de superposición hace que todo sea más sencillo. Vamos a ver exactamente qué significa esto. ¿Qué es un principio de superposición? Imaginad que tenéis un punto P. En ese punto P no hay nada, no hay una masa. ¿De acuerdo? Eso es un detalle importante. E imaginad que aquí tenéis una masa a la que voy a llamar m1. Esta masa, m1, crea un campo gravitatorio en el punto P. Lo vamos a llamar g1. Ahora imaginad que tenemos lo siguiente. Tenemos el mismo punto P, pero ahora en lugar de la masa m1, tenemos otra masa que voy a dibujar aquí, que se llama m2. Y esta crea un campo que se llama g2. Recordad, en el punto P no hay una masa. Y si la hay, no nos interesa. Lo que nos interesa es solamente el campo gravitatorio, y el campo gravitatorio no depende de la masa que haya en el punto. Eso es un detalle muy importante. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿qué ocurre cuando tenemos el mismo punto, el punto P, y las mismas dos masas? Tenemos, por un lado, la masa m1 a la misma distancia, exactamente a la misma posición, y la masa m2 a la misma distancia, en la misma posición. Pues bien, la idea es que los dos crean un campo que vamos a llamar campo total. ¿De acuerdo? Es decir, Gt es el campo total, debido a todas las masas. G1 y G2 son los campos que crean cada una de ellas. G1, campo creado por M1 en P si solo está ella. G2 es el campo creado por la masa 2 por M2 en P si solo está ella. Y ese campo es el campo si las dos están juntas. La pregunta es, ¿hay alguna relación entre esos tres campos? Y la respuesta es sí, la hay. El principio de superposición, de G, nos dice lo siguiente, nos dice que el campo total es la suma de los dos. Es decir, tenemos básicamente,
Si me permitís, creo que mejor vamos a copiar la imagen anterior. Es decir, vamos a copiar esto. Lo llevamos a la siguiente página. Es decir, tenemos que... No, un momento. Esto sería G sub 2, esto sería G sub 1, y eso es la suma de los dos. No os dejéis engañar por el dibujo, lo importante es la idea. La idea es que los campos individuales, cuando la partícula que crea el campo está sola, al sumarlos nos dan el campo total real. Esto puede parecer que es siempre así, pero en física no siempre es así, no siempre la magnitud física cumple un principio de superposición. De hecho, el propio campo gravitatorio, en la teoría de Einstein, no cumple exactamente este principio. Vamos a escribirlo de forma más general. Esta sería una manera general de expresarlo. Y en palabras, el campo gravitatorio GT creado por n masas en un punto es la suma de los campos que cada masa crearía en el mismo punto si está sola. Esto es el principio de superposición de G. Es decir, esto es el principio que hemos dicho que es tan importante. Vamos ahora a aplicarlo a un caso. Vamos a ver un ejemplo. Calcula el campo G total en el punto medio entre dos masas de 2 kilogramos y 5 kilogramos a 16 metros de distancia. Entonces, la idea es que tenemos aquí una masa que vamos a llamar m1, cuyo valor es de 2 kilogramos. Tenemos otra masa, aunque las estoy dibujando como círculos o con una forma aproximada de un círculo, recordad que consideramos que las masas son puntuales, es decir, que no tienen volumen. 5 kilogramos. Sabemos que esta distancia es de 16 metros. Y el punto medio, pues está aquí. Sabéis que esa distancia es de 8 metros. Y ahora, atención, la masa 1 crea el campo hacia acá y la masa 2 hacia acá. Tenemos que calcular cada una de ellas. Empezamos por G sub 1. G sub 1 sería G mayúscula m sub 1 por r sub 1 al cuadrado. Estamos calculando solo el módulo. G sub 2 sería G por m sub 2 r 2 al cuadrado.
Cosas interesantes que ocurren aquí. Pues lo más interesante es que tienen sentidos distintos. Entonces el total sería la diferencia entre los dos. Vamos a suponer que es g1 menos g2. Es decir, g m1 r1 al cuadrado menos g mayúscula m sub 2 r sub 2 al cuadrado. Esto de aquí, si os dais cuenta, r1 y r2 son iguales. Ahora cuando sustituyamos lo vamos a ver. G no la voy a sustituir todavía. Hemos dicho que G mayúscula, la constante de gravitación universal, no la vamos a sustituir. Hemos dicho que R en un caso es 5 al cuadrado, en otro caso tenemos 5 al cuadrado, y la única diferencia son las dos masas. M1 es 2 y por el otro lado tenemos que M2 es 5. Fijaos que lo que tenemos es, sacamos factor común y tenemos un 2 menos 5, eso es menos 3. Menos 3, G mayúscula, 5 al cuadrado. Esto sería menos 3 partido 25 por G mayúscula. Y ahora tendríamos que sustituir G, menos 3,25 por 6,67 por 10 elevado a menos 11 en unidades del sistema internacional. Cuando calculéis este resultado, el resultado estará en metros por segundo al cuadrado, que son las unidades para medir el campo gravitatorio. También se puede expresar en newtons partido kilogramo. Es otra opción perfectamente válida. Otra manera de medirlo. Como veis, calcular el campo gravitatorio que crean dos masas es muy sencillo aplicando el principio de superposición cuando están en la misma línea. Las cosas se complican si no están en la misma línea que el punto, pero eso lo veremos en otro vídeo.